No sé si piensas lo mismo, pero sentirse aragonés no está reñido con sentirse español o sentirse europeo. Porque ser aragonés es sobre todo un carácter. Aquí no nos gusta aparentar lo que no somos. Somos perseverantes, sí. Llámame cabezón si quieres, porque también soy gigante. Porque en esta tierra todos somos un poco agustinas y agustinos de Aragón en el día a día. Sentirse aragonés es saber que siempre hay un pilar donde apoyarse, que las peñas no solamente sirven para las fiestas. Sentirse aragonés es estar a 5.000 kilómetros de casa y suplicar por un ternasco. Es ver cómo esta tierra sigue produciendo tanto talento. Sentirse aragonés no es cantar jotas, pero sí que se te ponga un nudico en la garganta cuando las escuchas. Porque aunque por fuera no estemos todo el día alardeando de nuestro origen, no quiere decir que por dentro no estemos muy orgullosos de lo que somos. El orgullo va por dentro. Muy buenas tardes a todos y a todas, y es un auténtico orgullo que va por dentro y va por fuera ver el Teatro de Bellas Artes de Tarazona lleno de afecto, de cariño, de buenas sensaciones, de buenos sentimientos y de un apoyo para que nuestra compañera Leticia Soria sea la próxima alcaldesa de Tarazona. Gracias y bienvenidos. Es difícil cuando se afrontan los momentos previos a una campaña electoral, a un momento en el que las personas con su voto van a decidir su futuro próximo, van a decidir sobre cómo quieren vivir, sobre las posibilidades y oportunidades que dejan a sus hijos. Es difícil venir también aquí y no hablar de lo que para mí personalmente y para muchos de los presentes es un valor tremendamente importante. Hoy, entre una parte importante de la familia socialista y con nuestro secretario general, el presidente Javier Lambán, también presente, hoy estamos muchos para reconocer el esfuerzo, la capacidad, la tenacidad, el talento, las ganas y el empuje de Leticia Soria, que será alcaldesa de Tarazona. Y decía que es difícil porque no solamente compartimos valores, ideología, proyecto, ese Aragón con voz propia que tan de manera brillante representa Javier Lambán en nuestro territorio y en nuestro país, sino que con Leticia hace que nos conocemos unos cuantos años. Se puede decir que casi empezamos al mismo tiempo en esta andadura de la política, que empezamos presentándonos en nuestros municipios, compartiendo muchos momentos en las Cortes de Aragón, en el Parlamento, donde Leticia se ha erigido como una portavoz brillante en materia económica, en materia industrial, en todos y en cada uno de los aspectos a los cuales ha tenido que hacer frente. Pero si hoy también es un día importante, es porque Tarazona tiene la posibilidad, Tarazona tiene la oportunidad, Tarazona tiene la fuerza de Leticia Soria para convertirse en uno de los municipios vanguardia de la provincia de Zaragoza. Y esto os lo digo con una acreditada experiencia y solvencia de conocer el día a día de Leticia, de su equipo, trabajando en cada pequeña tarea, en cada proyecto estratégico, en cada detalle, para que Tarazona siempre sea protagonista y para que Tarazona tenga el mejor futuro posible. Leticia Soria es una mujer brillante, es una mujer honesta, es una mujer de las que hace honor a la buena política, es un tipo de representante público que cuando la ves intervenir en tribuna, cuando la ves recibir a colectivos, cuando la ves apasionarse por su ciudad, vuelves a creer en los principales valores de la democracia y de la representatividad pública. En estos momentos de ruido, de bronca, de confusión, de apatía, Leticia Soria representa los mejores valores para tener ganas, para tener pasión por la política y en este caso pasión por Tarazona, pero no solamente de distintos pueblos de la provincia o de Bujaraloz, del secano, no con el río Keiles, que es desde donde uno viene, le llegan buenos sentimientos, afecto y apoyo, sino que Leticia Soria atesora el cariño, el reconocimiento
reconocimiento, el respeto y el respaldo de otras personas que incluso se encuentran en este momento en algunas instancias de Europa. Tarazona necesita a alguien con iniciativa propia, determinada, que actúe, que haya pisado sus calles y haya escuchado y dialogado con sus vecinos. Tarazona necesita a alguien que se preocupe por su gente, por encima de cualquier otro interés, sin importar su edad, género o su origen. Tarazona necesita a alguien que proteja su esencia y sus tradiciones, pero que también construya su futuro. Tarazona necesita una alcaldesa como tú, Leticia, inteligente, valiente, humilde y decidida a trabajar para mejorar la vida de los turiasonenses. Estos años a tu lado me han permitido conocer tu capacidad de trabajo, de aprendizaje, ese deseo incansable de mejorar las cosas. Y eso, unido al amor que sientes por tu ciudad, hará que seas imbatible en estas próximas elecciones. Me encantaría estar ahí junto a todos vosotros, pero esta vez toca mandarte todo mi apoyo desde Bruselas como compañera, pero sobre todo como amiga. Mucha suerte. Isabel García Muñoz, nuestra eurodiputada, la voz también de Aragón en Europa, la voz propia que demuestra el presidente Lambán, un hombre que contra viento y marea ha sabido llevar el timón de esta comunidad autónoma, que se ha generado riqueza para redistribuirla, que ha estado cerca de las personas, que ha conseguido fortalecer el estado del bienestar, que ha superado todo tipo de dificultades y que ha trabajado con Leticia Soria para que Aragón le fuera bien. Este tándem que estáis a punto de escuchar todos los presentes en este Teatro de las Bellas Artes no solamente se merece el apoyo, no solamente se merece la confianza, no solamente se merece el respeto, sino también nuestro cariño. Y no quería yo terminar esta breve intervención sin referirme a una cuestión que nos une a Leticia y a mí, que es el de la amistad, y también la amistad pues fundamentada en uno de los personajes ilustres que tenéis en esta ciudad, en la ciudad cerca del Moncayo y atravesada por el Keiles, que es vuestro ilustre vecino Paco Martínez Soria. Quien me conocéis, soy un hombre muy dado a la cinematografía, a las películas cinematográficas, y nosotros desde el PSOE de Aragón, aparte de que tenemos mucho que contar, mucho que proponer, mucho que reivindicar y mirar a la gente a los ojos de qué es lo que queremos hacer en el Aragón del presente y del futuro, pues también tenemos una serie de elementos que no pueden pasar desapercibidos. Habrá algunos que intentarán que el proyecto para Tarazona sea otra vez el de R que R. Habrá algunos que crean que determinadas propuestas o proyectos que no han cumplido pueden llegar a ser un gran invento. Les advertimos a los vecinos y a las vecinas de Tarazona que es peligroso quedarse en la década de los 60. Y si algo tengo perfectamente claro, Leticia Soria, es que esta ciudad sí que es para ti. Por tanto, os lo digo con la mayor de las capacidades, con el cariño, con el respeto y sobre todo también con la confianza en un municipio, en una ciudad como Tarazona, que quiere avanzar, que quiere sacar lo mejor de sí misma, que tiene confianza en su presente y en su futuro, que Leticia Soria es una mujer que tiene a Tarazona en su cabeza y en su corazón. Una Tarazona con voz propia, una Tarazona que tenga su papel relevante en Aragón y una Tarazona humana con una persona extraordinaria como es nuestra compañera Leticia Soria. Os pido que la apoyéis en estos meses que nos quedan por delante, que Tarazona vuelva a latir con esa fortaleza que el corazón nos da a todas las personas y a todos los que nos dedicamos a la política, y yo solo puedo despedirme diciéndoos que creo que a partir del día 28 de mayo nos veremos mucho, tendremos muchas cosas que celebrar, pero para celebrar lo que hay que hacer es trabajar con cabeza y con corazón. Leticia Soria será alcaldesa de Tarazona. Muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, presidente del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes de Aragón, compañeros y compañeras diputados de las Cortes, compañeros y compañeras de la comarca, diputado provincial, compañeros y compañeras concejales, muy buenas tardes y bienvenidos absolutamente a todos a este Teatro Bellas Artes. La verdad que no me imaginaba que el teatro pudiera estar hoy aquí y emociona veros a todos y cada uno de vosotros. Yo creo, además, que con este marco incomparable como es el Teatro Bellas Artes, estar hoy feliz no es nada complicado, porque yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en estos momentos hemos sabido comprender las circunstancias por las que está atravesando nuestra ciudad en estos momentos. Y yo creo que si algo nos une a todos los que hoy estamos aquí es esa especie de corresponsabilidad que todos tenemos para con la ciudad, para entre todos darle la vuelta. Mirad, yo hace 4 años compartía con muchos de los que hoy estáis aquí un sueño, una ilusión, un proyecto que llegó a muchos turiasonenses y que por un poquito no se pudo hacer realidad. Yo os he de confesar que han sido 4 años complicados, 4 años francamente perdidos para la ciudad y 4 años en donde el Partido Socialista, con hechos, hemos demostrado que los socialistas turiasonenses militamos antes en la ciudad de Tarazona que en el propio Partido Socialista. Y lo puedo decir alto y claro, y lo puedo decir mirando a todos y cada uno de vosotros a los ojos. El Partido Socialista hemos sido un partido responsable. En todo momento hemos puesto por delante los intereses de la ciudad a los propios intereses del partido. Y quiero deciros algo, hemos evitado los concejales de la ciudad de Tarazona que ésta se paralizara. Nos hemos abstenido, amigos y amigas, por primera vez en la historia de nuestro partido, en 2 presupuestos del Gobierno popular para que Tarazona no se quedara paralizada. Hemos facilitado con nuestro voto que muchos expedientes, que muchos proyectos que eran importantes para la ciudad no cayeran en saco roto. Y esto lo hemos hecho a pesar, me voy a permitir la licencia, de calificar como una gestión municipal que ha dejado mucho que desear. Por poner un ejemplo, recordaos esas 3 subvenciones que hemos perdido, que ascienden a casi medio millón de euros. Pues bien, yo me preguntaría, con todo esto que os he contado, ¿vosotros pensáis que al revés nos hubieran dado ese apoyo? ¿Vosotros pensáis que con lo embarrada que está en estos momentos la política, hay políticos de la talla que hemos demostrado los compañeros socialistas en el ayuntamiento? Porque yo ya os digo que no. Ya os digo que es algo impensable. ¿Y por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho por lealtad. Por lealtad que desgraciadamente no ha sido recíproca, ha sido una lealtad que solamente ha ido en una dirección. Pero a pesar de ello, el Partido Socialista hemos estado a la altura de las circunstancias y hemos demostrado nuestro compromiso con la ciudad. Por ello quiero dar las gracias a mi agrupación, pero también quiero dar las gracias a mis compañeros concejales en el ayuntamiento, porque os puedo asegurar que la toma de este tipo de decisiones no ha sido fácil y que muchas veces ha sido complicado votar lo que teníamos que votar. Y hoy me presento ante todos vosotros, yo creo que con el mejor aval con el que un político se puede presentar ante sus vecinos, que es haber cumplido con mi deber, con el compromiso que adquirí con Tarazona de venir a ayudar, de venir a trabajar, de venir a solucionar los problemas de los vecinos, pero sobre todo, amigos y amigas, a no crispar, a no buscar enfrentamientos estériles que desde luego no sirven en absoluto para los ciudadanos. No, amigos, yo no he venido para eso a la política, yo no he aparcado durante 8 años mi carrera profesional para venir aquí al y tú más. Y eso es lo que vais a encontrar en mi persona siempre. Dentro de unos meses, dentro de unos días, va a empezar la campaña. Y va a ser una campaña en positivo, va a ser una campaña limpia, al menos por parte del Partido Socialista, porque pienso además que únicamente aquellos que no tienen un proyecto claro son los que se pueden esconder tras faltas de respeto, insultos o mentiras, y este no es el caso del Partido Socialista. Hoy me presento con fuerzas, con ganas, con más ganas si cabe que hace 4 años, pero sobre todo con la seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad de haber trabajado en el ayuntamiento 8 años y haber conocido ese trabajo municipal.
que es fundamental para comprender en estos momentos la situación por la que atraviesa la ciudad, pero también la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento. Y os daré alguna pincelada. Para Tarazona yo quiero un proyecto ambicioso. Tarazona no merece menos, pero quiero también un proyecto realista. Tenemos que ser todos conscientes de las necesidades y de las dificultades que la ciudad atraviesa. Y digo todos, porque quiero que todos formemos parte de ese proyecto común de Tarazona que tenemos que hacer en la ciudad. Porque un cambio de esta envergadura no puede sino venir de la mano de la colaboración. Y esa colaboración yo quiero que sea del tejido empresarial. Agradecer la presencia del Círculo de Empresarios, agradecer también la presencia de la Asociación de Comerciantes, representantes del sector primario. También, además, quiero esa colaboración con las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad, a las que saludo desde aquí, que sé que han venido. Y también con la colaboración de todas las asociaciones de vecinos, a las que saludo también. Asociaciones que son el corazón, que son el motor de la ciudad, donde, amigos y amigas, tenemos que ser capaces de que todas las actuaciones que pongamos en marcha desde el Ayuntamiento lleguen a todos los barrios, que no solo se queden en el centro de la ciudad, que lleguen a todos los barrios. Y especialmente me preocupa muchísimo la situación que está atravesando el casco histórico de la ciudad. No sabéis el cariño que yo tengo al casco histórico y son muchos años los que yo de niña pasé allí y os puedo asegurar que mi compromiso es férreo con salvarlo y sacar adelante el casco histórico. Y nos lo tenemos que tomar en serio. Quiero saludar también a las asociaciones de vecinos del casco histórico, también a la plataforma del casco histórico, que sé que está por ahí. Y también, además de todo esto, quiero que un colectivo también forme parte de este proyecto, y me refiero a los mayores de la ciudad, ese sector de la población que tanto han hecho porque hoy estemos aquí todos y que tenemos que comprometernos todavía más con ellos. Y por eso, amigos y amigas, el mal llamado hogar del jubilado, si quieren los mayores de esta ciudad, dejará de ser el mal llamado hogar del jubilado. Vamos a buscar y buscaremos un sitio, que no puede ser de otra manera, en donde los mayores de esta ciudad se sientan que están en su hogar. Si eso pasa por rehabilitar la tercera planta del centro, se rehabilitará. Se hará lo que con el consenso de todos los mayores se haga, pero desde luego se cambiará, porque ahora mismo no es un hogar del mayor. Además de eso, también quiero contar con la comunidad educativa, a la que también saludo desde aquí, y es que la formación en mi proyecto tiene un papel fundamental. Por así decirlo, va a ser la semilla que va a sentar las bases del cambio que yo quiero en la ciudad. Y no puedo pasar por alto el tema de las infraestructuras de titularidad municipal, a las que posteriormente dedicaré un apartado. Y mirad, si algo me ha fastidiado siempre en esta mini trayectoria política que llevo, es una frase que entre compañeros en las Cortes de diferentes partidos o gente con la que me cruzo en Zaragoza, viene a decir algo así, y abro comillas. Madre mía, si nosotros tuviéramos ese enclave turístico, si contáramos con esa riqueza patrimonial, para rato estaría como la tenéis. Y con todo el dolor de mi corazón, darles la razón, porque de verdad que no somos capaces de aprovechar mucho más toda nuestra localización geoestratégica, de verdad que no podemos sacar mucho más a nuestro patrimonio, a nuestro turismo en sentido amplio, y de aquí saludo también a todo el sector turístico y de patrimonio que nos acompaña. Tarazona somos gente comprometida. Somos gente trabajadora, gente honrada, pero yo creo que compartiréis conmigo que si algo somos todos los turiasonenses, gente que por encima de todo amamos a nuestra ciudad de Tarazona. Y por eso yo quería aclarar que ese amor que siento por la ciudad de Tarazona hoy lo he demostrado poniéndome una americana del color de Tarazona, del color de la ciudad y, desde luego, no del color del Partido Popular.
Y creo, amigos y amigas, que tenemos que ser los ciudadanos esa base para regenerar y dar la vuelta a la situación y devolverle el lugar que a Tarazona le corresponde. Y yo me comprometo hoy, aquí, delante de todos vosotros, a liderar este proyecto, a dar un paso adelante. Somos la única alternativa, tenemos solvencia, tenemos capacidad y ha llegado, amigos y amigas, la hora del cambio. Estamos el Partido Socialista listos para gobernar y yo estoy preparada y con muchas ganas de ser la próxima alcaldesa de esta ciudad. Y eso, amigos y amigas, pasa por que la ciudad que tantos años lleva en el ostracismo, triste, callada y gris, consigamos hacerla resurgir de las cenizas y le demos color, y le demos voz, y le demos ilusión, y que generemos una Tarazona de oportunidades. Y por eso hoy os voy a lanzar unas pinceladas de lo que yo os propongo que sea la nueva Tarazona. ¿Cuál es el proyecto con el que yo me presento? En primer lugar, el desarrollo económico de la ciudad. Y aquí, presidente, voy a buscar tu compromiso, ya que es uno de los pilares que en estos momentos es fundamental para la ciudad. Mirad, amigos, tenemos un polígono industrial que no es titularidad municipal. Y he de confesaros que esta es una espinita que se me ha quedado clavada en el corazón esta legislatura y luego os contaré por qué. Y ese polígono, para hacerlo de titularidad municipal, pasa sobre todo para intentar una cosa que desde hace varios meses ya llevamos intentando el Círculo de Empresarios y yo misma, que es volver a reeditar un convenio de colaboración entre todas las instituciones, entre el SEPES, cuya titularidad es de mucha parte del suelo industrial del polígono, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento. ¿Para qué? Para, entre todos, ayudarnos a comprar el suelo industrial que queda y hacerlo municipal. Solo así, Javier, creo que podrá ser el paso definitivo para que tantas y muchas de esas empresas y proyectos empresariales que están interesados en venir a instalarse en la comunidad podamos conseguir que vengan a la ciudad de Tarazona. Y os decía antes, amigos y amigas, que tenía una espinita. ¿Y por qué? Porque, fijaos, después de, ¿verdad, compañeros del Círculo Empresarios, hacernos una tournée, podemos decir, por las diferentes instituciones y haber encontrado con todas ellas, yo creo que un compromiso bastante positivo y un compromiso de querer firmar ese convenio de colaboración, al final, por A o por B, o por A y por B, el Ayuntamiento en estos momentos no ha firmado ese convenio. Otro de los temas, Javier, en los que nos tienes que ayudar es con urbanismo. Tenemos ahora mismo completamente atascado el Plan General de Ordenación Urbana. Ahora mismo se presentó una modificación del Plan General de 1985 sin el consenso político del resto de grupos de la oposición y nos lo tumbaron en un 99% de la modificación que nosotros planteamos. Pues bien, desde diciembre de 2021 hasta la actualidad no se ha hecho absolutamente nada por intentar salvar esas deficiencias que se nos marcaron y poder tener un plan general de ordenación urbana del siglo XXI. Y eso es importante, amigos y amigas, porque sin un plan general de ordenación urbana no crecemos. No podemos desarrollarnos urbanísticamente. Y en estos momentos, como sabéis, tenemos en vigor uno de 1985. Por tanto, creo que ha llegado la hora ya de ponernos también las pilas con el tema del urbanismo. Y sobre todo, presidente, yo te pido ayuda. Y te pido ayuda para que desde el primer minuto en el que yo sea alcaldesa, me ayudes a desatascar una de las grandes manchas que tenemos en la ciudad y que todos compartiréis conmigo, que son los terrenos de textil. Mirad, esta legislatura tampoco el equipo de Gobierno ha sido capaz de firmar un convenio que estaba ya el borrador preparado y listo y que se había negociado con el gerente de Suelo y Vivienda. Yo he de deciros que me he reunido en varias ocasiones con el director gerente y conozco de primera mano por qué se ha enquistado esa
relación. Y yo me comprometo, amigos y amigas, a sacarla adelante. Y te pido tu compromiso, Javier, de que me ayudes para que eso lo podamos conseguir. ¿Por qué quiero desarrollar los terrenos de textil? Principalmente porque de esa manera, buscando la figura administrativa que sea, Javier, entre el suelo y vivienda y el ayuntamiento podamos trabajar y colaborar conjuntamente y que consigamos tener un aparcamiento. Tenemos un problema de plazas de aparcamiento en nuestra ciudad y, desde luego, teniendo esos terrenos como los tenemos en la textil, no sé por qué no los hemos arreglado ya y tenemos unas plazas de aparcamiento como tienen que ser. Y también, en segundo lugar, porque ese desarrollo urbanístico nos va a permitir también edificar viviendas públicas de alquiler asequible. Dos compromisos a los que yo os pongo encima de la mesa y que considero que son muy importantes. Pero también creo que es fundamental, nuestros comerciantes lo van a compartir en el momento en que yo lo diga, y que es una demanda que ellos me han trasladado, y es que tiene que llegar la fibra óptica. Tiene que llegar la fibra óptica y que de esa manera puedan nuestros comerciantes tener una plataforma tecnológica. Y también el sector primario. Me comprometo a arreglar caminos, a poner más puntos de agua, a modificar unas ordenanzas municipales que ya llegamos tarde, que ni siquiera lo hemos actualizado con toda la normativa que, por ejemplo, en la política agraria común la Unión Europea nos está demandando, o el tema del agua, que todos sabemos que estos días está muy candente. El segundo de los puntos, la formación, es la piedra angular de mi proyecto, y por eso también, Javier, te pediré ayuda para que podamos traer nuevos ciclos formativos a la ciudad, nuevos ciclos formativos que estén relacionados con los sectores estratégicos de la ciudad y que persigo dos tareas fundamentales. La primera, retener a nuestro talento turiasonense, y, en segundo lugar, me atrevería a decir que tenemos que retornar al que ya se ha marchado de la ciudad. Pero, evidentemente, todo esto solo puede producirse si viene de la mano de las políticas de vivienda. Unas políticas de vivienda reales, que existan en la ciudad, que permitan a nuestros jóvenes emanciparse, o a los no tan jóvenes que puedan permitirles desarrollar su proyecto de vida, y aquí entraría la importancia del desarrollo de los suelos de textil. En tercer lugar, los equipamientos de la ciudad, pero pasando, amigos y amigas, desde cuestiones tan básicas como el estado de los parques, el estado de los bancos, las papeleras, los espacios de los juegos infantiles, hasta proyectos más serios. Yo me propongo hacer de Tarazona una ciudad que mejore en movilidad, que mejore en accesibilidad y, sobre todo, en infraestructuras en donde la comunidad educativa pueda desarrollar su labor. Y, presidente, te voy a contar en este sentido un problema que tenemos en la ciudad. En noviembre de 2019 se quemó en el Colegio Comarcal un aula, y a raíz de ese incendio se puso encima de la mesa la necesidad de tener que cambiar el sistema eléctrico y la caldera de todo el colegio. Y todo, bajo mi punto de vista, porque el equipo de Gobierno no cumplió con el mantenimiento que, como titular de esos centros, tenía que llevar a cabo. De tal manera que, en una reunión, el alcalde se comprometió, para llevar a cabo esas mejoras, en solicitar una subvención a los fondos europeos, pero finalmente no se nos ha concedido. ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Qué hacemos con toda la comunidad educativa, con todas las familias, con todos los niños, con todas las niñas? Estamos hablando de más de 300 personas que están todos los días ahí. ¿Qué hacemos? Pues bien, Javier, yo, después de haberme reunido con el consejero Fazi, después de haberme reunido con la directora del Servicio Provincial de Educación y teniéndote hoy aquí, no puedo sino pedirte que, si el ayuntamiento no es capaz de dar al Colegio Comarcal ese sistema eléctrico y esa caldera, seamos el Gobierno de Aragón el que nos comprometamos a dar a los profesores y, sobre todo, a los niños y niñas unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar la labor formativa. En cuarto lugar, también me parece que es muy serio y que estamos ya en un momento clave para la recuperación del casco histórico. Mirad, en esta legislatura adquirimos un compromiso que firmamos en un protocolo todos los grupos. Un compromiso de que siempre destináramos el 3% del presupuesto
de manera blindada para que gobernara quien gobernara siempre se cumpliera ese 3% del presupuesto. Estamos hablando de unos 350.000, 400.000 euros. Y a la par, ese compromiso estaba también en que se tenía que poner en marcha un plan director. Un plan director que ya lo tenemos, que en estos momentos está en fase de presentación de propuestas y que tenemos que ponerlo cuanto antes en marcha porque ese plan director ya recoge actuaciones que deberíamos estar haciendo en el año 2023 y que todavía no hemos sido capaz de poner. Y quiero comprometerme a dos cosas en este sentido. La primera de ellas, a formar un grupo de trabajo donde estemos representados todos los sectores interesados, técnicos, asociaciones de vecinos, la plataforma del casco histórico. No podemos demorar más este trabajo. Y en segundo lugar también nos parece clave, y en esto también vamos a pedir ayuda al Gobierno de Aragón, en que podamos recoger y reunir recursos económicos, que podamos, ayudados por el Gobierno de Aragón, recabar fondos de otras instituciones, de la Unión Europea, del Estado, de las comunidades autónomas, a nivel comarcal, a nivel provincial. Tenemos que recabar esos fondos, queridos amigos, porque para poner en marcha ese plan director necesitamos muchos recursos, recursos que solo con los que tenemos en el Ayuntamiento no podemos poner en marcha. En quinto lugar, la cultura y el turismo. Yo creo que, como he adelantado ya al principio, tenemos que ser capaces, amigos y amigas, de sacar más partido a nuestra ubicación geoestratégica, a nuestros recursos patrimoniales, a nuestro Moncayo, a nuestra gastronomía, a nuestro sector cultural local. Y el diagnóstico lo compartimos con el sector, lo hemos hablado en diferentes ocasiones y hemos puesto encima de la mesa diferentes propuestas que están destinadas precisamente a sacar mayor partido a ello. Pero os voy a contar una cosa para que veáis el nivel que tenemos de apoyo a la cultura local en estos momentos. Como sabéis, tenemos muchos grupos, muchas asociaciones que participan precisamente de la cultura. Y en estos momentos muchos de ellos no pueden porque no tienen un lugar donde ensayar, un lugar donde reunirse. Pues bien, amigos, yo me comprometo a que en el momento que yo sea alcaldesa, todas las asociaciones relacionadas con la cultura de esta ciudad van a contar con un establecimiento donde puedan reunirse, donde puedan dedicarse a ensayar, a trabajar, porque la cultura es vida y la cultura no puede morir en nuestra ciudad. Además de apostar por nuestra cultura, por nuestros grupos locales, también por nuestro Festival de Cine de Comedia Paco Martínez Soria, que os quiero recordar a todos que este año, cumple 20 años. Por cierto, Javier, un festival que lleva cuño socialista. Nuestro partido creemos, nuestro partido apostamos por la cultura y lo demostramos con hechos como es este festival. También, voy terminando, dos colectivos fundamentales, los jóvenes y los mayores y los jóvenes. Tenemos que ponerlo en el corazón de las políticas municipales y lo tenemos que hacer porque hasta la fecha no se han gestionado de una manera efectiva en la agenda del alcalde. Son muchas las cosas que hay que poner en marcha, pero yo propongo que tenemos que crear un centro juvenil para que nuestros jóvenes tengan un lugar al que acudir, donde reunirse. Y creo que ha llegado el momento también, y espero que os guste esta propuesta que os lanzo, en la segunda fase del polideportivo municipal de la ciudad. No puede ser que a estas alturas Tarazona siga teniendo prácticamente el mismo polideportivo que dejó nuestra alcaldesa socialista Ana Cristina Vera. Como ves, Javier, los mejores avances y más importantes en esta ciudad: polideportivo, escuela infantil, centro de salud, ludoteca, tercer carril de lanzas agudas, en solo 4 años fueron puestos en marcha por un gobierno socialista a la cabeza con Ana Cristina Vera. Y por último, todo esto que os acabo de exponer tiene como colofón final una cuestión que creo que todos compartiremos, que es el tema de las comunicaciones. Todo esto que acabo de desgranar tenemos que pelear porque además podamos contar con unas comunicaciones que sean adecuadas. Por ejemplo, con la A15 entre Soria y Tudela tiene que ser ya una realidad.
Estoy absolutamente convencida de que juntos vamos a conseguirlo. Vamos a dar una vuelta y para ello os hago un llamamiento a todos los turiasonenses. Mirad, el mañana empieza hoy y la mejor forma de predecir el futuro es creándolo uno mismo. Y el Partido Socialista vamos a crear nuestro propio futuro, porque tenemos programa, tenemos proyectos y tenemos la ruta muy clara, que es seguir el testigo que Ana Cristina Vera nos dejó en la última legislatura socialista. Y antes de terminar, me vais a permitir una licencia y es dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a mi agrupación por el respaldo sin fisuras que en todo momento me habéis demostrado. Muchísimas gracias. También a los compañeros concejales por haber siempre estado ahí y por haber compartido los problemas que dicen que cuando se comparten son menos problemas. También a mis compañeros de las Cortes, que veo que están por aquí, muchas gracias. Aunque no lo creáis, se han tenido que tragar muchas monsergas de la ciudad de Tarazona y yo creo que conocen a la perfección muchos de los problemas y de los proyectos que yo tengo pensados para la ciudad. También quiero, de alguna manera, dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón a mis compañeros de la Torre. Gracias por estar siempre, siempre ahí. También a mi familia, particularmente a mis padres, gracias por haber hecho lo que soy ahora. No puedo estar más orgullosa. No puedo estar más orgullosa de vosotros. Sois mi apoyo incondicional y sé que sois los que pase lo que pase, siempre vais a estar ahí. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, mamá. Y por último, quería también dar las gracias a mi pareja, esa persona vitamina que todos deberíamos de tener en nuestras vidas. Muchas gracias por ser el faro que me guía cuando lo necesito. Amigos y amigas, tenemos mucho trabajo por delante, son muchos años perdidos, no podemos esperar más y todos tenemos que involucrarnos en este proyecto. Y cuando digo todos me refiero a vecinos, autoridades, colectivos, asociaciones. Somos una ciudad acogedora, solidaria, integradora, abierta, en la que todos sumamos y todos juntos lo vamos a conseguir. Así que, turiasonenses, por Tarazona. Tarazona se lo merece y, sobre todo, en mayo tenemos que votar cambio. En mayo tenemos que votar Tarazona. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, y a continuación voy a dar paso a nuestro secretario general y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que, Javier, yo, fíjate, me he puesto tierna. Me he puesto tierna y todavía recuerdo esa mañana que yo venía de Madrid, que venía de presentar mi trabajo de fin de máster y recibí tu llamada para decirme que querías que formara parte del equipo que estabas preparando como diputados y diputadas en las Cortes de Aragón. Y siempre recordaré, ante mi sorpresa en esos momentos de que quisieras que formara parte de tu equipo, una frase que me dijiste y que cuando yo te dije que estaba sorprendida, Javier, tú me dijiste: mira, Leticia, no suelo equivocarme con las personas. Así que espero, Javier, que conmigo haya sido así y que haya estado a la altura de lo que tú esperabas en mi persona. Un aplauso para el secretario general.
Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Es un placer venir a Tarazona. El alcalde actual no me ha dado muchas oportunidades en los últimos 4 años para visitar oficialmente la ciudad, pero en cualquier caso no he dejado de estar informado de lo que ocurría aquí, porque allá por donde va, Leticia es una magnífica embajadora de todos vosotros. En fin, a veces me he equivocado en las elecciones que he hecho en cuanto a la designación de responsables políticos. Con Leticia no me equivoqué en absoluto y he de decir, en honor a la verdad, que la primera persona que me habló de Leticia, la primera persona que me recomendó a Leticia fue Ana Cristina Vera, a la que siempre estaré agradecido porque fue una magnífica compañera, fue una magnífica alcaldesa de Tarazona, fue una magnífica diputada y yo la quiero mucho y la llevo sinceramente en el corazón. Hablaba de muchos, de grandes, de buenísimos amigos aquí presentes. Algunos los veo con más frecuencia y reconozco que me ha alegrado mucho reencontrarme con un viejo amigo, con Jesús Orte, alcalde de Tarazona en el año 1991, que también hizo un gran trabajo por esta ciudad y que también merece un reconocimiento por parte de los socialistas. Hoy, queridos amigos, 3 de marzo, según la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Autónoma de Aragón, celebramos el Día de la Memoria. Elegimos el 3 de marzo porque, tal día como hoy, en el año 1938, la aviación italiana, a las órdenes del ejército sublevado, descargó un bombardeo sobre Alcañiz que produjo más muertos que el más famoso de Guernica. Se decidió que tal día como hoy celebraríamos siempre el Día de la Memoria, el Día de la Memoria Democrática, la exaltación de la democracia, entre otras cosas para saber que catástrofes como aquella pueden volver a ocurrir, que la democracia, que creemos imbatible, puede deteriorarse si entre todos no la cuidamos. Cada año dedicamos el día a combatientes, a personas, a hombres y mujeres que han destacado en la defensa de los valores democráticos, que han muerto defendiendo valores democráticos, que han sufrido todo tipo de atropellos y atrocidades. El año pasado lo hicimos homenajeando a las brigadas internacionales en la ciudad de Caspe y esta mañana en el edificio Pinatelli hemos rendido homenaje a los alcaldes, concejales y empleados públicos que a partir del 18 de julio de 1936, en los años siguientes e incluso en pleno franquismo, fueron asesinados, forzados al exilio, expoliados, sometidos a todo tipo de vejámenes por el simple hecho de ser demócratas. Les hemos hecho entrega del bastón honorífico, de una manera simbólica, lógicamente. Yo les decía a los que se congregaban en ese acto que frente a lo que algunos ahora tratan de hacer con la memoria histórica, que es reabrir viejas heridas, lo que tenemos que hacer en nuestra historia es estar en paz con ello, cerrar todas las heridas. Y yo estoy absolutamente convencido que aquellos hombres, aquellos alcaldes, aquellos concejales, aquellos empleados públicos asesinados estarían muy orgullosos de su país, estarían muy orgullosos de la transición, estarían muy orgullosos de la Constitución, porque en definitiva en esa Constitución se plasmaron y se hicieron realidad los valores por los que ellos en definitiva perdieron la vida u otro tipo de bienes muy apreciados, otro tipo de bienes sagrados para los hombres y para las mujeres. Y algún año tendremos que dedicar el Día de la Memoria a la autonomía, al autogobierno, porque no es tan conocido por parte de la opinión pública un hecho que pudo haber cambiado la historia de Aragón. En el mes de mayo de 1936, en Caspe, se aprobó un proyecto de Estatuto de Autonomía. Ese proyecto de Estatuto de Autonomía, hubiéramos sido la 4ª región que lo hubiera conseguido, que hubiera conseguido el autogobierno. Ese proyecto de autonomía fue remitido al Congreso de los Diputados, entró al Congreso el 14 de julio de 1936 y por razones obvias jamás pudo ser tramitado. Eso demuestra que los aragoneses hace ya muchas décadas, hace muchos siglos, querían autogobierno, querían autonomía. Estaba en la memoria colectiva siempre presente
El hecho de que en el siglo XVIII los aragoneses perdimos nuestro gobierno, perdimos nuestras instituciones, perdimos nuestra autonomía, estaba plenamente impreso en nuestro corazón y en nuestra alma la pérdida que eso había supuesto. Fueron siglos de decadencia, fueron siglos en los que Aragón fue permanentemente olvidado por el Estado centralista, fue permanentemente olvidado y postergado por Madrid. Nuestros recursos, nuestros hombres y nuestras mujeres estuvieron al servicio de economías ajenas, sobre todo al servicio de la economía catalana, de la economía vasca, de la economía madrileña. Aragón, en definitiva, pasó por una etapa negra, por unos años, no, siglos de plomo uno detrás de otro. Por eso, cuando llegó la Segunda República, los aragoneses de la época vieron una oportunidad magnífica para recuperar aquello que habían perdido, porque los aragoneses en el fondo confiaban en sí mismos y sabían que si tomaban en sus manos la rienda de su destino, les iría siempre, en cualquier circunstancia, mucho mejor. Falló la oportunidad de la República, pero no falló la oportunidad de la Constitución de 1978. Y en el año 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía, recuperamos el autogobierno, recuperamos nuestras instituciones, recuperamos las Cortes, recuperamos la figura de la justicia, recuperamos el Gobierno, recuperamos la Cámara de Cuentas y a partir de entonces, queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, la historia de la comunidad se ha escrito en términos de éxito. Han sido 40 años de éxito, han sido 40 años que a Aragón le han sentado de maravilla desde cualquier punto de vista. Autogobernándonos, recuperando el control de nuestras propias capacidades, hemos sido capaces de desplegar una energía formidable que antes estaba sojuzgada por el centralismo de Madrid. Autogobernándonos, hemos demostrado que los aragoneses somos gente repleta de talento, repleta de compromiso. Autogobernándonos, hemos descubierto que los aragoneses no estamos destinados a quedarnos en el terruño, sino que nuestro hábitat natural es el mundo, que somos gentes con vocación universal. Autogobernándonos, hemos descubierto que podemos irrumpir en el mundo, en España, en Europa, en el globo terráqueo entero con voz propia, que tenemos voz propia, que tenemos personalidad, que tenemos capacidades propias y que podemos disputarle el liderazgo en cualquier terreno de la vida a cualquier comunidad autónoma, vecina o lejana. En definitiva, que podemos mirar a nuestros vecinos, a los catalanes, por ejemplo, a los que antes mirábamos con cierta envidia, con cierto complejo de inferioridad, ahora los podemos mirar de igual a igual porque hemos demostrado que somos iguales, por no decir mejores que ellos. Y eso es lo que ha significado 40 años de autonomía para nosotros. Lo celebrábamos el año pasado, ese 40º aniversario, pero en ese año nos propusimos que teníamos que plantearnos otros 40 años de éxito. Y desde luego, vistas las circunstancias, tenemos absolutamente claro que solo hay un partido en la Comunidad Autónoma de Aragón capaz de protagonizar ese autogobierno en términos de éxito. Ese partido es el nuestro, compañeras y compañeros. Ese partido es el Partido Socialista Obrero Español. Tomando conciencia de nuestras capacidades, tomando conciencia de nuestra fuerza, tomando conciencia de que con voz propia podemos disputarle a cualquiera lo que sea necesario, que nada se nos pone por delante, hemos sido capaces de fundar un estado del bienestar envidiable. Al fin y al cabo, las tradiciones de los derechos, las tradiciones de la igualdad, el amor por la justicia es algo intrínseco con el carácter aragonés y por eso a nadie le cuadra mejor que a nosotros defender una sanidad pública, defender una educación pública, defender unos servicios públicos. Estos años, nuestra sanidad, y permitidme que me detenga 2 minutos en este asunto, ha sido puesta a prueba por la pandemia. La pandemia ha estresado el sistema de una manera absolutamente insoportable. La pandemia la hemos combatido las comunidades autónomas porque es nuestra competencia, la sanidad. Y creo que hemos demostrado todas, pero desde luego Aragón sin ningún tipo de dudas, nuestra mayoría de edad como institución, nuestra mayoría de edad como poder público.
Desde que estamos en el Gobierno, después de 4 años de Gobierno del Partido Popular, que se dedicó a aniquilar la sanidad pública y a favorecer a la sanidad privada, eso está en el ADN del Partido Popular, después de esos 4 años, nosotros hemos incrementado el presupuesto de la sanidad en 1.000 millones de euros, demostrando cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra predilección. Antes de la pandemia, la sanidad ya apuntaba a problemas. Hay que hacer una revisión importante del sistema para que todo lo derivado de las deficiencias de la atención primaria, para que la falta de médicos, para que el incremento constante de gasto como consecuencia del incremento de la población mayor lo podamos ir solucionando. Pero, desde luego, solo un partido con la sensibilidad por la sanidad pública como el Partido Socialista podrá hacer frente a esos problemas, porque el Partido Popular lo hemos visto que mientras nosotros combatíamos la pandemia, ellos se dedicaban a poner palos en la rueda de la sanidad pública y a construir hospitales privados en Zaragoza. Este tipo de cosas es importante que las sepamos para que cuando llegue el día 28 de mayo sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer si nos queremos a nosotros mismos y queremos a las generaciones futuras que vendrán de nosotros mismos y pensamos en ellas para construir el mundo que más les convenga a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hemos apostado a fondo por la educación. La educación es la clave de bóveda de un proyecto socialista. La educación es la que produce igualdad de oportunidades a cualquier niño o a cualquier niña, nazca en la cuna que nazca. Es absolutamente fundamental que un niño o una niña no tengan otra limitación a la hora de desarrollar su talento que su propia vocación, que jamás la clase social a la que pertenecen o el lugar en el que nacen sea una limitación para el desarrollo de ese talento. Hemos desarrollado servicios sociales, hemos desarrollado servicios públicos. Hemos construido hospitales y centros de salud donde un sistema centralista jamás los hubiera construido, porque en definitiva hemos querido hacer Aragón a nuestra medida, hemos querido hacer Aragón de acuerdo con nuestras capacidades, con nuestra vocación y nuestra voluntad. Y hoy, desde luego, Aragón es una tierra mucho más habitable, mucho más justa. Aragón es una tierra con más oportunidades para todos, con más marcos de igualdad de oportunidades que la que existía antes de llegar nosotros al Gobierno. Pero un Aragón con voz propia no solo tiene que aspirar a tener un estado del bienestar fuerte, un estado del bienestar potente, un estado de bienestar del que emane seguridad existencial para las gentes e igualdad de oportunidades. Un Aragón con voz propia debe construir un sistema económico propio, debe impulsar un modelo de crecimiento propio, un modelo de crecimiento basado en nuestros recursos, basado en aquello que la naturaleza y la historia ha puesto a nuestra disposición para crecer de manera sostenible, para crecer de manera diversificada y para crecer generando empleo de calidad que haga que los jóvenes que se han ido vuelvan y los jóvenes que están aquí no tengan ninguna tentación de irse. Y eso también lo estamos consiguiendo poco a poco. Hasta tal punto hemos conseguido un tejido industrial fuerte, queridas amigas y queridos amigos, que Aragón es la primera comunidad autónoma que ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, es decir, el Producto Interior Bruto de antes de la pandemia. Aragón es una de las comunidades autónomas con menor tasa de paro. Aragón es una de las comunidades autónomas, según las estadísticas, con mayor calidad de vida. Y eso se consigue fundamentalmente gracias al magnífico clima de diálogo social que se da en la comunidad, al magnífico clima de acuerdo. Los inversores, a la hora de tomar una decisión para implantar una industria en un sitio o en otro, se fijan en ese tipo de cuestiones. Eso lo hemos conseguido por ese clima de diálogo, por ese clima de acuerdo, y lo hemos conseguido porque contamos con un valor absolutamente incomparable y que nos hacen ser envidiados por otras comunidades autónomas. Lo hemos conseguido merced a un tejido empresarial, merced a un elenco de empresarios y empresarias en nuestra comunidad que se han constituido en uno de los pilares fundamentales del progreso de la misma y de los cuales yo estoy siempre muy orgulloso. Y eso hemos de seguir incrementándolo, eso hemos de seguir avanzándolo, eso hemos de seguir fortaleciéndolo, porque en definitiva sobre ese pilar, sobre el pilar de un crecimiento sostenido, sobre el pilar de un crecimiento potente, es sobre lo que se construye un país con posibilidades abiertas al futuro, con las ventanas abiertas al futuro de par en par. Y yo quiero un Aragón con voz propia para defender nuestros derechos, para defender nuestra posición en España y en el mundo sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de duda. Yo he dicho muchas veces que para mí el Partido Socialista es muy importante, pero es mucho más importante España.
Es mucho más importante Aragón, igual que para Leticia, más importante que el Partido Socialista es la ciudad de Tarazona. Esa es una de las señas de identidad de los socialistas. Así pensaba Pablo Iglesias, así pensaba Indalecio Prieto, así pensaba Ramón Rubial, el venerable presidente del Partido Socialista Obrero Español. Él decía, para un socialista lo primero es España, lo segundo es el partido y lo tercero los dirigentes del partido. Quien equivoca ese orden se equivoca radicalmente como patriota y se equivoca también como socialista. Yo quiero un Aragón con voz propia que se plante ante Madrid y frente a quien sea de nuestro partido o sea de otro partido, defienda por encima de todo los derechos de Aragón. Yo quiero un Aragón con voz propia que no se someta ante nadie, sino que exija sus derechos, que exija lo que le corresponde sin ningún tipo de dudas ante cualquiera. Yo quiero un Aragón con voz propia que combata las desigualdades en nuestro país. Yo quiero un Aragón con voz propia que defienda la Constitución española, sobre todo el artículo 2 de la Constitución, el que habla de la unidad de España. Pero no una unidad de España impuesta por los tanques y por los cañones, una unidad de España que es sinónimo de igualdad entre todos los españoles, igualdad de derechos y deberes de todos, de los que viven en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Yo no quiero que los aragoneses seamos más que nadie, pero tampoco tenemos que aceptar ser menos que nadie. Yo estoy muy orgulloso de ser español y desde luego combatiré con todas mis energías a los independentistas y a los nacionalistas, que son por encima de todo gentes insolidarias y gentes que no aspiran sino a destruir la unidad, a destruir la igualdad entre todos los españoles. Y ahí Aragón tiene un papel absolutamente fundamental que jugar. Ese, queridas amigas y queridos amigos, es el Aragón que yo quiero para el presente y para el futuro. Pero para que Aragón tenga voz propia, es absolutamente necesario un Partido Socialista de Aragón con voz propia. Y os voy a decir por qué. Casi todos los partidos de la comunidad autónoma hemos llegado a la conclusión de que el camino del éxito, el camino que hemos recurrido en el terreno del bienestar social, en el terreno del estado del bienestar, en el terreno del crecimiento económico, en el terreno de defender a Aragón frente a cualquier instancia que lastime nuestros derechos. Ese Aragón ha de ser defendido desde políticas moderadas, desde políticas centradas, desde políticas que eviten las estridencias y las extravagancias. El Aragón con el que yo sueño es un Aragón entendido por proyecto común de todos los aragoneses, un proyecto en el que no sobra absolutamente nadie, en el que es necesaria la izquierda, en el que es necesaria la derecha, en el que es necesario el centro, en el que son necesarios los trabajadores, en el que son absolutamente imprescindibles los empresarios, que necesitamos a los creadores, que necesitamos a los pintores, a los escritores, a los investigadores. Ese es el Aragón con el que yo sueño, un Aragón que de puertas adentro se una, se convierta en un solo hombre y en una sola mujer a la hora de defender sus derechos y que de puertas afuera, desde la unidad interior, sea capaz de exigir esos derechos ante cualquiera. Y digo que solo el Partido Socialista en ese momento puede liderar un Aragón de esta naturaleza, porque el otro partido que podría hacerlo hace mucho tiempo que ha dimitido de esa función patriótica. Me refiero al Partido Popular. Y sobre todo en su última etapa, desde que a la presidencia del Partido Popular ha llegado el alcalde de Zaragoza, hemos asistido a un proceso absolutamente desolador. Aragón está muy orgullosa, la mayor parte de los políticos aragoneses estamos muy orgullosos de haber evitado estos años que el clima de crispación, el clima de ruido, el clima de insultos, el clima absolutamente insoportable que vive la política nacional se instalara en nuestra comunidad. Nos hemos convertido en una especie de isla dentro de un territorio que, insisto, está absolutamente enrarecido por una política que a mí no me gusta, por una política de enfrentamientos, por una política de descalificaciones continuas de los unos hacia los otros, por una política divisoria, por una política de recuperación de los frentismos de la izquierda contra la derecha, de los trabajadores contra los empresarios. Aragón se ha convertido, compañeras y compañeros, en una excepción. Aragón se ha convertido en un territorio donde predomina el acuerdo, donde predomina el pacto, donde se hace política desde la moderación, donde se hace política compartida. Yo presido un gobierno donde está Podemos, donde está el PAR, donde está la Xunta Aragonesista. Aragón ha sido puesta como ejemplo por muchos de por dónde tendría que ir la gobernanza del siglo XXI.
Sin embargo, el Partido Popular, rompiendo esa trayectoria, ha decidido traer a Aragón el ruido, ha decidido traer a Aragón el frentismo, el enfrentamiento de la política nacional. El Partido Popular ha decidido volver a cavar trincheras entre la izquierda y la derecha, ha decidido volver a abrir grietas entre unos y otros. El Partido Popular, en definitiva, amenaza con que ese clima, con que ese espacio de paz, con que ese espacio de entendimiento que tan interesante resulta para los inversores de fuera y tanto sosiego produce para las gentes de dentro, el Partido Popular amenaza con hacer saltar por los aires eso que tanto nos ha costado conseguir y que tan buenos resultados nos está dando. Frente al Partido Popular solo hay un partido que pueda liderar un Aragón con voz propia, que es el Partido Socialista Obrero Español, que entiende la gobernanza desde la moderación, desde siempre, desde hace 140 años, que entiende la gobernanza desde el pacto, que entiende la gobernanza desde el respeto, que entiende la gobernanza a partir de entender la nación o la comunidad autónoma como un proyecto común, porque además se ha demostrado que ese es el camino del éxito. Y desde luego, mientras sea presidente del Gobierno de Aragón, ese es el camino que voy a recorrer. Mientras yo esté al frente de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón va a ser una comunidad autónoma con voz propia, exigente hacia afuera, pero desde luego entendiendo que todos los que vivimos aquí tenemos mucho que aportar, todos tenemos muchas cosas que decir y todos hemos de ser capaces de ponernos de acuerdo para hacer un Aragón cada vez más grande. Y un Aragón con voz propia, necesita hombres y mujeres valiosos, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres de acreditada honradez y de acreditada competencia. Mujeres ni más ni menos que como Leticia Soria, próxima alcaldesa de Tarazona. Leticia, de cuya existencia, como ya os he dicho, supe a partir de Ana Cristina Vera, ha demostrado desde entonces todas las cualidades que le son exigibles a un responsable político serio, a una responsable política seria, ha demostrado todas las cualidades que le son exigibles a un socialista serio, a una socialista seria. Leticia dejó, no sé si total o parcialmente, su dedicación profesional, asumió ser candidata a la alcaldía de Tarazona, asumió ser diputada en las Cortes de Aragón y la verdad es que a todos nos ha ido sorprendiendo día a día por sus inmensas cualidades, por su grandísima dotación personal para la política. Se ha revelado como una excelente parlamentaria. Y tener en un Parlamento hombres y mujeres competentes, sobre todo cuando se está en el Gobierno, es absolutamente fundamental. Aquí hay algunos de ellos. Veo a Javier Sala, veo a Darío Villagrasa, no sé si hay algún diputado más. Bueno, Pilimar Zamora, en fin, no sé si hay algún diputado o diputada más en la sala. Un Gobierno necesita diputados y diputadas competentes que defienda su gestión en el Parlamento, sobre todo frente a un Partido Popular echado al monte y dedicado a cavar trincheras para destrozarlo todo lo que se le pone por delante. Pues bien, Leticia ha hecho un magnífico trabajo en el Parlamento, creciendo día a día como política, creciendo día a día como parlamentaria y, entre tanto, ha demostrado algo que a mí me hace valorarla por encima de todo. Ha demostrado que es una socialista como yo entiendo que tiene que ser un socialista, os lo decía hace unos minutos. Ha demostrado que para ella es importante el partido, pero es más importante Tarazona. Y en un momento en el que la ciudad estaba abocada al desgobierno, en un momento en el que la ciudad estaba abocada a la inestabilidad política, ella ha sabido anteponer el interés de su ciudad, ha sabido anteponer el interés de Tarazona al interés suyo como candidata del Partido Socialista, resistiendo una tentación que estoy seguro que muchos no hubieran resistido. Ante esa situación, Leticia, otro hombre o otra mujer que no fuera Leticia, se hubieran dedicado a desestabilizar, a buscar acuerdos con los demás, a ver si le podían poner una moción de censura al alcalde. Se hubiera dedicado a algo que a la postre hubiera resultado perjudicial para la ciudad. Pues bien, ella ha antepuesto el interés de la ciudad, ella se ha dedicado a sostener a un alcalde que evidentemente no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias de lo que exige una gran ciudad como Tarazona. Le ha hecho posible 2 presupuestos, creo que has dicho exactamente, y puedo decir que en los departamentos de la comunidad autónoma, en el Departamento de Urbanismo, en el Departamento de Sanidad, en el Departamento de Educación, han escuchado más a Leticia que al alcalde.
Han hablado más con Leticia que con el alcalde. Han visto defender más a la ciudad, a la líder de la oposición, que al propio alcalde de la ciudad. Ha habido asuntos prácticamente resueltos, como el de la textil, que podría estar ya resuelto definitivamente. Ha habido asuntos como el de la formación profesional, ese colegio que tuvo ese percance al que hacía referencia Leticia. Ha habido asuntos como ese convenio, yo en mis tiempos de alcalde de Gea hice algún convenio de esa naturaleza, como ese convenio con las EPEs y con la Diputación Provincial para abaratar el suelo industrial. Ella lo ha movido eso y, paradójicamente, quien no lo ha movido, quien lo ha paralizado absolutamente ha sido el alcalde, en un gesto, no sé si de incompetencia o de vagancia, que desde luego no es propio de un alcalde y mucho menos de un alcalde como el que tiene que tener la ciudad de Tarazona. Pues bien, si Leticia ha sido capaz de hacer eso desde la oposición, ¿qué no será capaz de hacer Leticia desde la alcaldía? Aragón, queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, necesita tener voz propia, la tiene ya, la tiene que ejercer. Aragón necesita un partido socialista que sustente ese Aragón con voz propia. Aragón necesita hombres y mujeres sin ningún tipo de complejo, capaz de tratar de tú a quien haga falta en Madrid, en Barcelona o en cualquier ciudad. Aragón necesita hombres y mujeres como Leticia Soria. Y Aragón necesita que una de sus ciudades más importantes, una de las ciudades más bonitas, una de las ciudades mejor tratadas por la historia y por la naturaleza, que es Tarazona, tenga al frente a una alcaldesa que realmente está a la altura de la ciudad. Y por eso, queridas amigas y queridos amigos, creo que es inequívoco el sentido acertado del voto el próximo día 28 de mayo. Ese voto tiene que ir entero y verdadero y de manera masiva a la compañera, a la amiga Leticia Soria, por no exactamente su bien, sino por el bien de la ciudad de Tarazona y por el bien de Aragón. Os animo a que compartáis estas reflexiones y que hagáis a Leticia Soria la próxima alcaldesa de la ciudad. A continuación, todo el que quiera, en el Saboya ofrecemos un vino español. Gracias. Esperar un segundo, que creo que yo no sabía esto, pero a ver. Espero. Espera. Parece que hay una sorpresa.